Y esa es la discusión, ¿no? por cuál es el lugar que tiene el ser humano frente al lugar que tiene la máquina, que tiene la tecnología como sistema. El lugar del ser humano es lo que está en cuestionamiento constantemente. Por eso, digamos, la filosofía ahí va a la hora de definir al ser humano, de definir a Dios. También es cierto que Adán es un golem. Digamos, Adán fue un golem, pero es decir, fue un muñeco de barro sobre el que Dios sopló el aliento. Pero claro, era un golem, era un muñeco de barro hecho por Dios, ¿no? En el segundo relato de la creación. En cambio, el golem del rabino depende de una especie de aliento que está devenido a menos, ¿no? Que es la palabra. Y en ese sentido, cuando se habla del código de la vida, de los códigos genéticos, etcétera, que es tan importante la teoría de la información, digamos, la teoría matemática de la información, que tan rápido criticamos en nuestra teoría de la comunicación, es un elemento clave en la interpretación de la genética, ¿no? Es decir, la importancia de las nociones de la teoría matemática de la información para la genética han sido clave, ¿no? Aunque nosotros lo desechemos rápidamente en la versión en nuestra versión de teorías sociales de la comunicación. Muy bien, aquí hay un conjunto de problemas, ¿no? Es decir, que habría que ver, ¿no? Pero aparentemente yo creo que el miedo que hay, digamos, parte de del miedo ancestral tiene que ver con la idea de poder ser desterrados, ¿no? Desterrados de nuestro propio mundo, de lo que llamamos inmundo, y por lo tanto desterrados, digamos, de lo que podemos llamar definición de ser humano. Como ven, no me estoy refiriendo al miedo que puedan tener los profesores frente a la utilización de las nuevas tecnologías, es decir, ni tampoco me estoy refiriendo al miedo que pueda tener, digamos, un empleado a la hora de cuando están informatizando o están cambiando los programas de su empresa, a ver si a él lo continúan empleando o no, si van a contratar a alguien más joven para que se adapte, ¿no? En realidad estoy planteando un tema general que abarca todo esto, que es el tema de cómo el ser humano se va adaptando al mundo de la máquina. Ya no es, digamos, a todos los esfuerzos, digamos, por ejemplo, tecnología de la comunicación, de la pantalla táctil, la interfaz visual, la interfaz auditiva, etcétera, aunque todo se va adaptando al cuerpo humano, el que tiene la sensación de que puede quedar fuera es el humano, ¿no? Las interfaces más intuitivas, no sé, por ejemplo, hoy en día una tableta o un celular con su pantalla táctil, un niño puede, en 2 segundos puede realmente hacerse con eso, sabe pasar fotos, sabe adelantar una imagen, realmente cada vez más intuitiva la interfaz, y por lo tanto la relación con la tecnología es cada vez más invisible. Entonces, cabría preguntarse en este sentido, digamos, hasta qué punto el miedo responde a la sensación esta de estar en otro mundo, la sensación de estar en otro lugar, que es un miedo no solo generacional, sino un miedo que tiene que ver con la pregunta filosófica sobre cuál es el lugar del ser humano. Aquí hay unas pinceladas de lo que quería decir, ¿no? Pero la contracara de esto, para terminar con unas pinceladas, y si quieren podemos hablar un poquito más porque no los quiero matar después de la tarde que han estado ahí, la contracara de esto es preguntarse ¿a qué le teme el sistema tecnológico? Hemos hablado, digamos, de la sociedad frente al sistema tecnológico, pero cabría hacerse, digamos, para redondear la pregunta, bueno, ¿pero a qué le teme el sistema tecnológico? ¿A qué le temen las tecnologías, ¿no? ¿Cuál es el miedo de las empresas tecnológicas, de los gobiernos de los países que las alojan, etcétera, etcétera? A lo mejor creo yo que una de las posibilidades es la pregunta que se hace Borges al final de su poema de Golem, que dice, el Rabí Loeb, cuando mira la visión de su obra imperfecta, de que es imperfecta, dice Borges, y con algún horror, ¿cómo, se dijo, pude engendrar este penoso hijo? Y a la inacción dejé, que es la cordura. Es probablemente un tema que a mí me obsesiona mucho. Probablemente, digamos, parte del temor tenga que ver con que dejemos la tecnología de lado, es decir, con que digamos que no a la tecnología, y sobre todo, una pregunta mucho más radical, con que no hagamos nada con la tecnología. Es decir, ¿qué pasa si no hay consumo? ¿Qué pasa? Es decir, un sistema basado en un tirar hacia adelante. ¿Qué pasa si alguien plantea
teorías como el decrecimiento económico, y por lo tanto la aplicación del decrecimiento económico en términos de uso de tecnología. ¿Qué pasaría allí, no? Es decir, creo que entonces el miedo del sistema tecnológico es a parar. El miedo es a mirar atrás. Las nuevas tecnologías, como ya les dije, son inconcebibles sin una cierta idea cierta creencia en el progreso. Implican las tecnologías mirar siempre hacia adelante y sobre todo mirar y acelerar el paso. Hay que ir rápido, digamos. El que no es rápido pierde. Aparecen las metáforas con la selva, pero no tiene nada que ver con la selva. En realidad hay que ir rápido como cuando uno va en bajada, porque si uno va en bajada hay que ir rápido, porque si uno piensa dos veces se cae. Y hay que ir rápido cuando el suelo, uno está pisando, por ejemplo, un lago congelado. Ante la posibilidad de que se quiebre el piso, ante la posibilidad de que se rompa el piso, hay que acelerar el paso. Entonces yo creo que lo que es inconcebible para la tecnología es la idea, digamos, de que pueda haber otra cosa que sea mirar hacia adelante y acelerar el paso tremendamente, ¿no? Esto está implicado en la idea de progreso, de desarrollo, el desarrollo sea cual sea, el sustentable, el sostenible, el integral, el que sea, es decir, detrás de todo eso hay una especie de mirar adelante, de caminar muy rápido, y en este sentido, digamos, es la clave de todo marketing, ¿no? Es decir, la clave de todo marketing, en tanto técnica, social, tal vez por excelencia, sea la de poder fomentar una creencia y una imaginación, unas imágenes que puedan ilusionar este no dejar de actuar, que puedan ilusionar la acción, que puedan fomentar la esperanza y el que, bueno, no pasa nada, que si no funciona ahora, funcionará la próxima, y que si esto no es suficiente más rápido, la próxima lo será, y si esto no es suficientemente, no tiene suficiente capacidad, el próximo tendrá más capacidad, etcétera, etcétera. Insisto entonces, perder la fe y la esperanza en el progreso constituye posiblemente el mayor de los miedos del sistema tecnológico. Y en ese sentido, ni el golem de Ray Loeb, ni el monstruo del Dr. Frankenstein, hay que recordar, tienen nombre. Frankenstein es el doctor, el monstruo no tiene nombre. El golem no tiene nombre. Es decir, las tecnologías han tenido, a lo que temen las tecnologías en este parar, es a lo indefinido, a lo ilimitado, como un campo abierto de metáforas. Es decir, lo importante para la tecnología es tener un conjunto de discursos que resuelvan todos los problemas que la imaginación puedan tener, ¿no? Y el gran desafío, por ese sentido, de los promotores de la tecnología es estimular esa imaginación ante los posibles usuarios, creando metáforas, aplicaciones, usos, y tratando también de lograr o conseguir, digamos, que los límites legales, presupuestarios, etcétera, sean cada vez más laxos a través de producciones más baratas, etcétera, etcétera. En realidad, entonces, insisto, lo ilimitado es el único territorio que es posible la imaginación, y sobre todo la imaginación para crear. Lo primero que pide un inventor, un científico, es que le dejen crear lo que sea. Incluso, nada, crear un feto que haya que matar. Es decir, cualquier científico lo primero que pide es ausencia de límites, como único territorio donde se puede ejercer una imaginación creativa. Sin embargo, también representa el terreno donde puede perderse más fácilmente la dimensión tecnológica de la ciencia. Y en ese desierto ilimitado de la imaginación tecnológica brota el miedo, como una forma de supervivencia, es decir, una forma de no regresar, de no hundirse, solo mirando hacia adelante, caminando lo más rápido posible. Y esto creo que es parte de lo que hay que pensar, ¿no? Como en general. Y creo que cada vez que pensamos qué pasa con los docentes, qué pasa con el empleado donde se ha introducido tecnología, qué pasa con los políticos a la hora de introducir un sistema tecnológico, qué pasa con la ciudadanía, yo creo que, digamos, a mi manera de ver, hay un marco para pensar, y ese marco es la posibilidad de hacer del miedo una clave de pensar, ¿no? Como otras. Y eso nos permite, cada vez que hablamos de optimismo, de pesimismo respecto de la tecnología, no declarar el problema como algo ya agotado. Efectivamente, si no hay optimismo, no puede haber acción, ¿no? Es decir, sin optimismo, que no necesariamente es la idea de progreso, sin optimismo, un profesor no puede llevar adelante una reforma de su sistema educativo con un ordenador, con internet o lo que sea. Pero el contexto es clave, ¿no? Es decir, realmente lo que hay que pensar cuando uno piensa de fondo es
cuál es